Les agradecemos muchísimo que se encuentren entonces aquí y sin mayor preámbulo, dado que el tiempo apremia, quisiera cederle el uso de la voz a Ilia Alvarado Siso, quien es coordinadora junto con otras dos autorías, Everaldo Batista de Acosta y Luis Alfonso Escudero Gómez, del volumen Cine, Turismo y Territorio, Aportes Iberoamericanos, que se encuentra en línea y es un magnífico volumen que reúne varios artículos muy interesantes. Adelante, Ilia. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Si pudiera hablar, Ilia, una vez Sí, hola, más. hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿ya? Perfectamente, ahora sí. De Muchísimas acuerdo. gracias, adelante. Gracias. Bueno, quería ver si puse en el chat el enlace, a ver si mientras abro, alguien puede solamente ir pasando las páginas del libro para que el público lo pueda ver. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas quienes están en presencial en este evento y también a quienes nos están acompañando en línea. Quiero agradecer mucho a todo el comité organizador, particularmente al doctor Lauro Zavala, quien nos dio la oportunidad de participar en este espacio para compartir la presentación del libro Cine, Turismo y Territorio, Aportes Iberoamericanos. Esta es una obra que ha sido publicada por la UNAM en 2023 y es parte de de la colección Geografía para el siglo XXI. Bueno, es una obra colectiva que busca abonar a un campo de estudio emergente y cada vez más relevante, como es la relación entre el cine, el turismo y el territorio. En este caso, desde una perspectiva iberoamericana. Además de quien habla, también Everaldo Batista da Costa de la Universidad de Brasilia y Luis Alfonso Escudero Gómez de la Universidad de las Islas Baleares, un esfuerzo académico de varios años y está vinculado de alguna manera con las investigaciones que hemos realizado desde el Instituto de Geografía en colaboración con otras universidades, en el que nos interesamos por conocer la relación entre la imagen y el turismo, obviamente desde una perspectiva crítica, cómo las imágenes pueden también hacer transformaciones en el territorio. Entonces, bueno, presentamos en 2021 un proyecto que se titula Impacto de las representaciones cinematográficas en las dinámicas territoriales del turismo en México, que fue un proyecto financiado y este libro es resultado de ese proyecto. Desde esta plataforma de investigación nos propusimos abrir la discusión hacia un horizonte más amplio que permitiera articular experiencias, reflexiones y estudios de caso provenientes de diferentes contextos de Iberoamérica. Lo que presentamos aquí es entonces un mosaico de aproximaciones teóricas y empíricas que buscan responder a una pregunta central. ¿Cómo se configuran los vínculos entre el cine, el turismo y el territorio en nuestras realidades latinoamericanas e iberoamericanas? ¿Y qué aportes podemos ofrecer al debate internacional en torno a este fenómeno? En las últimas décadas, la relación entre cine y turismo ha cobrado una importancia creciente en los estudios de ciencias sociales y humanas. Desde la segunda mitad del siglo XX y con mayor fuerza en las últimas décadas, se ha reconocido que las imágenes audiovisuales no son únicamente representaciones simbólicas, sino también motores de prácticas espaciales, de imaginarios colectivos y de dinámicas económicas. El turismo cinematográfico, que también se puede denominar turismo fílmico o screen tourism, se refiere de manera general a la atracción que ciertos lugares generan por haber sido escenario de películas, series u otras producciones audiovisuales. Sin embargo, como planteamos en este libro, reducir el fenómeno a una mera estrategia de mercadotecnia sería simplificar en exceso una realidad mucho más compleja. El cine produce territorios, configura imaginarios, resignifica paisajes, crea corredores culturales, promueve dinámicas de consumo y al mismo tiempo puede tensionar identidades locales y los usos del territorio y del espacio. En este sentido, uno de los puntos de partida de esta obra es reconocer que estamos ante un fenómeno que solo puede ser comprendido mediante un enfoque interdisciplinario, pero con una fuerte base geográfica. La geografía, al estudiar el espacio en tanto totalidad social, nos permite analizar cómo las imágenes fílmicas actúan sobre el territorio, generando apropiaciones, resistencias, desplazamientos e incluso nuevas formas de regionalización. Aquí recuperamos también aportes fundamentales de autores como el geógrafo brasileño Milton Santos, quien nos recordó que el espacio no es un mero soporte, sino una instancia social atravesada por relaciones de poder, por prácticas culturales y por usos diferenciados, y que inciden en la vida cotidiana de comunidades y territorios. Este libro está organizado en 7 capítulos, además de un prefacio a cargo del doctor Carles Carreras Verdaguer, investigador emérito de la Universidad de Barcelona.
quien desafortunadamente pasó a otro plano en 2024, pero con quien estamos inmensamente agradecidos por su aportación a esta obra. Y enseguida de este prefacio tiene un texto introductorio que fue elaborado por los tres coordinadores. De forma breve voy a realizar un repaso de los contenidos para mostrar de forma sintética la diversidad de aproximaciones y al mismo tiempo los hilos conductores que los articulan. El libro se abre con el texto introductorio que se titula Desafíos geográficos en los estudios iberoamericanos del cine turismo y es escrito por quienes coordinan la obra. Aquí se plantea en primer lugar que vivimos en una sociedad hipervisual e hiperconectada, en la que los medios audiovisuales ocupan un lugar protagónico en la vida cotidiana. Conceptos como la sociedad del espectáculo de Debord o la hiperrealidad de Baudrillard sirven de marco para entender cómo el cine ha pasado de ser un mero entretenimiento urbano a constituirse en un fenómeno central de la cultura contemporánea. No se trata únicamente de imágenes que representan lugares, sino de un dispositivo capaz de cambiar la realidad en la que ocurre. Desde la geografía, este fenómeno es especialmente interesante porque muestra que el cine no es únicamente esta proyección o representación del territorio, sino que puede organizar los territorios, inducirles nuevos usos y realidades. Así, el cine es un factor que impulsa apropiaciones y usos sociales del espacio, que puede difundir ideologías dominantes, por ejemplo, en regímenes políticos o de corporaciones transnacionales, pero que también da cabida a expresiones de resistencia y a luchas locales. Esto cada vez más con la democratización del acceso a los medios de producción. Uno de los efectos más visibles de esta interacción es el turismo cinematográfico, que es, como ya señalaba antes, la llegada de visitantes a lugares que aparecen en películas o series y que gracias a esas imágenes entran en los circuitos globales del consumo turístico. En esta introducción se hace además un esfuerzo por ordenar la diversidad conceptual que rodea este campo. Turismo fílmico, turismo inducido por el cine, turismo mediático, turismo de fans, peregrinajes simbólicos o peregrinajes seculares. Cada término enfatiza un matiz distinto, pero todos apuntan a la misma idea. Las producciones audiovisuales son capaces de estimular la movilidad y de transformar territorios. El reto para la investigación iberoamericana, como argumentamos los coordinadores de esta obra, consiste en no limitarse a estudiar los beneficios económicos, sino en profundizar en los efectos políticos, culturales y sociales. A ello se suma la necesidad de superar la dependencia de los marcos anglosajones y de generar perspectivas propias que incorporen la dimensión territorial y paisajista. Mm. Se nos trabó la transmisión, Ilia. Ah, ok. ¿Ya? Ahora mismo ya te retomamos. ¿Dónde me quedé? Mm, sí, hablabas de esta necesidad de profundizar en aspectos políticos y sociales, ahí superar los marcos anglosajones. Ok, Gracias. sí. Creo que es. Bueno. em, y generar perspectivas propias que incorporen la dimensión territorial y paisajística del fenómeno todavía poco explorado en la región. En síntesis, el cine es presentado como reproductor, productor y producto de los usos del territorio, y la tarea académica es desentrañar sus efectos en nuestras sociedades. Pasamos ya después de la introducción a los capítulos de la obra, y el primer capítulo, que es escrito por Luis Alfonso Escudero Gómez, uno de los coordinadores del libro, lleva el título Turismo cinematográfico y el territorio, un panorama desde Iberoamérica. Aquí el autor ofrece precisamente ese marco de referencia. Inicia con la definición del turismo cinematográfico como una modalidad del turismo cultural que se activa cuando los escenarios de películas y series se convierten en atractivos para los visitantes o en recursos turísticos. A partir de allí, el autor presenta una tipología de formas y características de este turismo, adaptada de los trabajos de Beaton y Osakar, que son dos de los referentes en los temas de turismo cinematográfico. Se distinguen, por ejemplo, los viajes motivados exclusivamente por conocer una locación fílmica, aquellos en los que la visita forma parte de unas vacaciones más amplias, los peregrinajes románticos o nostálgicos a lugares emblemáticos, o bien las rutas creadas por empresas turísticas que convierten un conjunto de rodajes en productos comerciales. El capítulo también detalla las actividades más comunes vinculadas a este fenómeno: visitas a locaciones reales, a estudios de filmación, a parques temáticos asociados con alguna producción fílmica, recorridos por casas de celebridades, asistencia a estrenos y festivales, o incluso viajes motivados por la mera mercadotecnia que asocia un destino
con una producción cinematográfica, como ha ocurrido en el caso de México con la película Coco. Junto con estas prácticas, Escudero señala problemas recurrentes: la saturación turística en lugares no preparados, la sobrecomercialización de paisajes, el desplazamiento de mercados locales, el aumento de la inseguridad o la dependencia excesiva de una sola estrategia turística basada en el cine. Tras describir estas dinámicas, el autor ofrece un panorama de los estudios realizados en Iberoamérica. Muestra que España y Brasil concentran la mayor parte de las investigaciones, seguidos por México, Argentina y Portugal, mientras que en otros países los trabajos son todavía escasos. Además, resalta un desequilibrio entre estudios aplicados, centrados en... Sí, ¿nos nuevamente. escuchas? Sí, ¿otra vez se cortó? Sí, sí, nos quedamos en que destaca una diversidad de estudios aplicados. Ok, que se centran en ciertos destinos o en producciones, ¿no? Y hacen falta, señala también la falta de marcos de referencia, marcos teóricos construidos desde Iberoamérica. Entonces, esta primera parte, que tanto el capítulo uno como el capítulo, la introducción, coinciden en señalar que el turismo cinematográfico es un campo en plena expansión, pero todavía desbalanceado. Abundan los estudios de caso, faltan propuestas teóricas y metodológicas más robustas, y se requiere de una mirada crítica que supere la lógica de la mercadotecnia. La propuesta de este libro es justamente avanzar en ese sentido, situar el cine como agente territorial, analizar sus efectos en los espacios iberoamericanos y contribuir a un debate académico que hasta ahora ha estado dominado por otras regiones del mundo. En los capítulos 2 y 3, que escribimos conjuntamente el doctor Everaldo Batista de la Universidad de Brasilia y yo, se centran en el caso de México desde una perspectiva histórica. En el capítulo 2, Cine, Turismo y Territorio en México, del cine silente al final de la época de oro, 1896 a 1970, hacemos un recorrido por las primeras décadas del cine nacional, desde las funciones silentes hasta el esplendor de la llamada época de oro. Nuestro interés fue mostrar cómo desde sus orígenes el cine en México no solo reflejaba paisajes y territorios, sino que los promovía, los transformaba y los incorporaba a los imaginarios turísticos. Pensemos, por ejemplo, en el impacto de las películas filmadas en Acapulco o en Tasco o en la propia Ciudad de México, que contribuyeron a posicionar estos lugares como sitios turísticos emblemáticos. Este análisis revela la estrecha conexión entre políticas culturales, proyectos de modernización y dinámicas turísticas en la primera mitad del siglo XX. En el tercer capítulo, Cine, Turismo y Territorio en México, de la decadencia del cine a su reinvención globalizada, 1971-2020, abordamos el periodo posterior a la crisis del cine nacional y su progresiva inserción en las dinámicas globales del audiovisual. Aquí exploramos cómo la apertura de las producciones internacionales, el surgimiento de festivales y la llegada de plataformas de streaming han modificado la relación entre cine y territorio. Analizamos también fenómenos recientes como el papel de las películas y series extranjeras rodadas en México, que han tenido repercusiones turísticas inmediatas, y al mismo tiempo reflexionamos sobre los riesgos de una mercantilización excesiva de los paisajes y de las culturas locales. Llegamos al capítulo 4, donde Rafael Hernández Espinosa, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el capítulo Representaciones paisajísticas en el cine de viajes y paradojas del turismo posmoderno. En este texto se examina la manera en que el cine de viajes, particularmente las llamadas road movies, generan en los espectadores un estímulo a la movilidad turística. Lo interesante del análisis es que al mismo tiempo que estas películas pueden incitar el deseo de recorrer espacios, también suelen estar cargadas de una crítica social que pone en evidencia. Tenemos un corte más, Ilia, en donde se nos pasma tu imagen. ¿Ya? Mm, ¿ya? ¿Sí? Tal vez si cerraras la cámara, Ilia, nos Sí, de aconsejan acuerdo. aquí y te escuchamos. Sí, Gracias. mejor. Bien, vamos a probar, a ver si no Hola, tenemos hola. pausa. Sí, adelante. Hola. Ok, bueno, ¿hasta dónde se cortó? Hasta donde hablabas de que promueven una crítica, también una crítica social, estas Entonces perspectivas. este tipo de películas road movies, además de Ajá, exacto. promover como rutas turísticas, también suelen estar cargadas de una crítica social que pone en evidencia las contradicciones del mundo contemporáneo. Esta doble dimensión,
que combina atracción turística y cuestionamiento crítico, constituye una de las paradojas más sugerentes del turismo posmoderno. El capítulo 5, Imaginarios, Turismo y Paisaje Agavero, narrativas escritas y audiovisuales, de Lucía González Torreros de la Universidad de Guadalajara, nos presenta un estudio de casos sobre el paisaje agavero en Tequila, Jalisco. Se trata de un territorio reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural, y esta imagen ha sido ampliamente difundida a través de distintas producciones audiovisuales. El capítulo muestra cómo estas representaciones se entrelazan con la identidad nacional, con las narrativas rurales y con la cultura del tequila, pero también muestra cómo se construyen imaginarios turísticos que tienden a banalizar o a simplificar una realidad mucho más compleja. Este capítulo evidencia el potencial de cine y de la televisión para modelar territorios patrimoniales y al mismo tiempo los retos que enfrentan las comunidades locales en términos de autenticidad y sostenibilidad. En el capítulo 6, Cine y promoción del narcoturismo en Colombia y Latinoamérica, de Andrés Castiblanco, Fernando Guerrero y Andrés Vilches, son todos de Colombia, abordan un tema particular gráficas y Pero, televisivas de narcotráfico y el surgimiento de prácticas turísticas vinculadas a estos escenarios. El análisis demuestra cómo ciertas ciudades y regiones colombianas marcadas por la violencia del narcotráfico se han convertido en destinos de un turismo híbrido, a medio camino entre el turismo cinematográfico y el turismo oscuro. Este fenómeno plantea profundas interrogantes éticas y políticas sobre la memoria, la violencia y la mercantilización de la tragedia. Y bueno, este caso o esta perspectiva de estudio del tema del narcoturismo a través de los medios es algo que también puede extenderse a México para hacer comparaciones en futuras investigaciones. Y llegamos al capítulo 7, Imaginarios en la relación cine-turismo, corredores culturales en Cuba. El caso de Camagüey, de las autoras Mabel Chaos, Dianelli Fals y María Arnaiz, de la Universidad de Camagüey, todas ellas, en el que se presenta la experiencia de construir un corredor cultural a partir del patrimonio cinematográfico en la ciudad de Camagüey. Este caso es interesante particularmente porque no se limita a reproducir la lógica del turismo inducido por películas concretas, sino que apuesta por la creación de un espacio urbano tematizado en torno al cine como parte de la identidad local. La iniciativa incluye museografía, intervenciones urbanas y actividades culturales, lo cual demuestra cómo el cine puede ser un catalizador de procesos comunitarios y de resignificación patrimonial. Como se puede apreciar, en este libro se combinan revisiones conceptuales, panoramas regionales e investigaciones de caso que en conjunto refuerzan el corpus académico sobre esta relación entre cine y turismo en Latinoamérica. Pero más allá de la suma de capítulos, lo que buscamos es ofrecer una mirada integrada que resalte tres aportes principales. El primer aporte es el aporte metodológico. En el libro insistimos que no debe ser estudiado el cine solo como un medio de promoción turística o como una actividad recreativa o como una producción artística, sino también como un agente territorial. Esto implica sí, Ilia, esto implica, hola. sí, esto implica una crítica, ibas a decir, No, esto implica analizar cómo produce usos del análisis. espacio, cómo genera regionalizaciones y cómo incide en las prácticas sociales. Se retoma la idea de una economía espacial fílmica interescalar que permite entender cómo las representaciones audiovisuales operan simultáneamente en lo local, lo nacional y lo global, configurando redes de significados y de prácticas. El segundo aporte es el aporte geográfico. Frente a un campo dominado por enfoques culturales o de mercadotecnia, en el tema de cine y turismo, aquí proponemos el análisis geográfico como lo complicado de este fenómeno. El espacio geográfico como totalidad social es el lugar donde se materializan las tensiones entre representación y realidad, entre industria cultural y vida comunitaria, entre imaginarios globales y resistencias locales. Y por último, el aporte regional. El libro contribuye a visibilizar casos latinoamericanos y de la península ibérica en un debate internacional que hasta ahora se ha centrado principalmente en experiencias anglosajonas. Al mostrar cómo México, Colombia y Cuba, entre otros contextos, viven la relación cine-turismo-territorio, ampliamos el horizonte de estudio y ofrecemos perspectivas que enriquecen el diálogo global. En suma, Cine, Turismo y Territorio Aportes Iberoamericanos es una obra colectiva que busca abrir nuevas perspectivas de análisis e interpretación. Sabemos que no agota el tema, al contrario, pretende estimular nuevas investigaciones, nuevos debates y nuevas miradas críticas. En un momento en que las plataformas digitales y las producciones audiovisuales
¿Sí? ¿Sí? Sí, ya está cerrando en Sí, un ya estoy momento en el cerrando. que, sí, Sí, en un momento en que las plataformas digitales, exacto. ¿sí me escuchan? Sí, Ok, en un momento en que las plataformas digitales y las producciones audiovisuales globalizadas influyen cada vez más en nuestras formas de ver, imaginar y recorrer el mundo, se vuelve urgente preguntarnos cómo esas representaciones inciden en nuestros territorios, qué beneficios generan, qué riesgos implican y cómo podemos gestionarlos de manera justa y sostenible. Invitamos, por tanto, a revisar este libro no solo como una contribución académica específica, sino como un punto de partida para diálogos interdisciplinarios entre la geografía, la historia, la comunicación, la antropología, los estudios turísticos y, evidentemente, los estudios de cine. Esperamos que las reflexiones aquí presentes resulten de interés no solo para especialistas, sino también para quienes desde la gestión cultural, el desarrollo territorial o la promoción turística enfrentan día a día los desafíos de articular la riqueza de nuestras realidades locales con las dinámicas globales del audiovisual. Antes de cerrar, quiero comentar que tanto esta obra como todas las publicaciones del sello editorial del Instituto de Geografía se pueden descargar de manera gratuita en la página web del IG en el apartado de publicaciones. Bueno, y con esto cierro mi presentación. Reitero mi agradecimiento al comité organizador y a quienes hicieron posible el encuentro. Muchas gracias. muchísimas gracias. Ilia, ojalá que nos puedas pasar el enlace en el chat para que podamos descargar el volumen. Realmente si lo buscamos en internet, en Google, aparece muy rápido este volumen y se puede descargar de manera gratuita. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que esta presentación es una contundente invitación a leerlo y a sumar aportes desde nuestras diferentes disciplinas. Estoy seguro de que al final de estas presentaciones también podemos dialogar en torno a los vasos comunicantes que podamos encontrar entre cada uno de estos volúmenes. Te ajustaste muy bien al tiempo, muchísimas gracias. Apenitas 20 minutos. Vamos a ceder el uso de la voz a Bertolt Salas Murillo, que nos acompaña aquí de manera presencial para presentar el libro Interpretaciones en serie, narrativas de la TV contemporánea. Muchísimas gracias, te paso el micrófono. Y ponemos el cronómetro también. ¿Habría problemas si Aliber también me acompaña? Por favor. Pensando que es también coordinador del libro. Y yo les envié por correo electrónico 3 imágenes y un PDF. Sería como para... Están numeradas además las imágenes. ¿Te gustó? Nos conocíamos presencialmente. Sí. Este intentó buscarle para descarga y no, ¿Cuál? solo impreso este libro. Es por ahora sí solo impreso, sí. Aunque parece que ya Sergio Aguilar ya subió en su página academia.edu el artículo de él completo. Está. Lo escaneó y lo compartió. Bueno, Sí. si nos quieren ir platicando mientras. Vale. Bueno, podemos comenzar. Yo quería, bueno, agradecer acá a las personas organizadoras y particularmente al doctor Lauro Zavala, no solo por la organización. Ah, ok, ok. Bueno, está bien. Ok, no, entonces yo creo que las primeras 2 imágenes entonces ya no hacen falta porque era justamente para hablar de un libro previo, porque este es el segundo libro de series que estábamos participando, digamos, era por eso. Pero bueno, el asunto es que el doctor Lauro Zavala, además de que, bueno, participa en la organización de esta actividad, tuvo mucho que ver con la edición de este libro, porque nosotros en Costa Rica habíamos organizado una serie de conferencias sobre series de televisión a partir de un libro. Bueno, habíamos publicado un libro sobre series allá en Costa Rica, hicimos una segunda que salió de una serie de conferencias, hicimos una segunda serie de conferencias y pensamos en sacar un segundo libro. Pero ese segundo libro o esa segunda serie de conferencias no derivó en textos adecuados para la publicación, entonces más bien eso que puede ser un problema derivó en una oportunidad porque empezamos a buscar textos por fuera. Entonces lo que hubiese sido inicialmente un libro solamente con autores costarricenses, terminó siendo Interpretaciones en serie, que es un libro que tiene, eh, ahorita vamos a repasar el índice, ¿verdad? Que es lo que les había enviado a ellos por correo, pero tenemos
pues, creo que son 14, ¿verdad, Oliver? Somos 14, pero es como para señalar un poco nacionalidad. Son 3 mexicanos, 2 españoles, una canadiense y 7 costarricenses, ¿verdad? Y otra cuestión también diferente, el libro anterior era que el libro anterior todas las series eran series en inglés norteamericanas o em, británicas, ¿verdad? Como estaba repasando cuáles eran del libro anterior y todas son como muy mainstream, ¿verdad? Los Americanos, Fargo, Penny Dreadful, Boardwalk Empire, Mad Men, Game of Thrones, Homeland, The Fall, Black Mirror, Walking Dead, House of Cards, series muy interesantes, pero son series mainstream, ¿verdad? Entonces, aquí en Interpretación en Serie tratamos de, si era posible, no solo abordar cine, perdón, televisión norteamericana o británica, sino también eh, latinoamericana, porque alguien trabaja una telenovela colombiana, española, porque yo trabajo una serie española, danesa, una de las autoras, y también una serie de vistas panorámicas. Y cuando digo vistas panorámicas es de que Jessica Conejo, autora mexicana, hace una vista panorámica y bueno, después se concentra un par de series, pero una vista panorámica de las telenovelas coreanas. Un colega costarricense, canadiense, hace un recorrido por la cuestión de la representación de la sexualidad en el anime y se concentra en un par de series. Y bueno, ¿cómo es eso? Participa digamos, un fenómeno cultural particular en Japón. Y Oliver Escobar, que está aquí al lado, ¿verdad? Hace una mirada crítica justamente al fenómeno de las series y el streaming, ¿verdad? Señalo también José María Catalá, autor, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, nos honró con un texto sobre las series en general y después aterriza con la figura del antihéroe en las series televisivas, que él no la llama antihéroe, él habla de héroe negativo. No sé si tenemos por ahí las imágenes. No, era como para ver el índice del libro también, pero problema con ese correo electrónico. Ya, ok. Lo tengo en mi computadora, pero si hubiese sabido hubiera traído la compu y... Sí. Bueno, no, es esa justamente, digamos, eso fue lo que tratamos de buscar en este libro que era como es el tercer libro que edito, pero yo creo que nunca he tenido haber orado tanto, fueron 6 años, porque justamente lo que quería compartir era que las conferencias que les hablo, que fueron de las que salieron por lo menos 3 artículos de este libro, porque mucha gente se fue retirando, fueron conferencias en el año 2019. Y este libro salió justamente este año, ¿verdad, Oliver? En 2025. 2024, pero apenas. Digamos, lo tuvimos en Sí, 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 2025 y por ahí de julio, digamos. sí. Impreso dice 2024, pero Ujú. sí. Y no sé, Oliver, si querrá también como agregar un poco sobre justamente este fenómeno serial, porque el libro cierra con justamente una sección que se llama así, polémicas, ¿verdad? Si quieres, hablamos de todo el libro, es decir, Sí, hagamos de mientras las se encuentra en el secciones, índice, ¿no? entonces. De las secciones, si quieres, Bueno, empieza. entonces voy repasando desde acá, ¿verdad? Sí, bueno, entonces repaso. Eh, Hay una introducción al libro, ¿verdad? A cargo de Aliber, Bertolt Salas y Carolina Sanabria. Señalo, Carolina Sanabria, conmigo comenzamos con la recopilación por ahí del 2019-2020, ¿verdad? Pasamos a una sección con 4 artículos en torno a la figura de los seres negativos, con un artículo de José María Catalá, eh, un artículo de Rodolfo Vargas, un artículo de George García y un artículo de Tatiana Herrera. Señalo, voy a hablar un poco de las series, pero también los acentos. José María Catalá es estudioso del cine, él trabaja, se aproxima al tema del antihéroe, probablemente con una mirada teñida de su formación cinéfila, ¿verdad? Ronulfo Vargas, él es filósofo que es especializado en filosofía política, en Hobbes, en Marx, etcétera, y analiza una serie de espías como Spooks británica desde la cuestión de la ética de Hobbes, de Leviatán. George García, él es marxista, medio Zizek, ¿verdad? También, digamos, es como el énfasis que le interesa. Él es de los que ofrece cursos sobre el capital de Marx en Costa Rica, etcétera. Él trabaja Better Call Saul para hablar de una estética del desarrollo desigual. Y Tatiana Herrera, que ella es de literatura, trabaja Peaky Blinders para tratar de darle un poco
de una marginalidad que se impone estéticamente, ¿verdad? Que es el caso, no sé si ustedes han visto la serie Peaky Blinders, que casi todos los capítulos son como videos musicales, ¿verdad? Eh, Posteriormente tenemos una sección que se llama Miradas a lo íntimo, ¿verdad? Que ahí tiene una aproximación fundamentalmente de la cuestión de la mujer, a veces feminista, no necesariamente. Son 5 autoras. María Martínez, que ella es de literatura, ella trabaja la miniserie Sharp Objects. Priscila Alfaro, que es una joven filósofa, trabaja una serie que se llama Maniac, que es como de ciencia ficción, que trata la cuestión de pastillitas de la felicidad y demás. Está en Netflix, por cierto. Julie Beaulieu, que es profesora de cine y literatura en Canadá, en la Universidad Laval, trabaja una serie que se llama Unidad 9, es una serie canadiense que, bueno, aquí tendríamos, aquí en Costa Rica o en México sería difícil tener acceso a ella, pero fue muy popular en Canadá y señala un poco de qué trata. Es parecido a lo que podría ser Orange is the New Black o, ¿cómo se llama? Hay una serie ahorita de mujeres en prisión, ¿verdad? Em, y bueno, han habido varias series de mujeres en prisión. Bueno, es el equivalente canadiense a esta cuestión de la feminidad, la sexualidad femenina en prisión. Carla Ross, que es historiadora del arte española, trabaja El Legado, que es una serie danesa, y Jessica Conejo Muñoz, que es mexicana, trabaja los dramas coreanos. La tercera sección se llama Postmodernidades y Trasvases. Ahí vienen 4 textos que presentan esa ruptura o disrupción del canon, ¿verdad? De lo convencional. Daniel Joseph Hernández, que él es doctor en traducción, dedicó su tesis doctoral al tema del anime, trabaja, justamente, trabaja el media mix, el género en la animación japonesa y trabaja tres tipos de anime, ¿verdad? Yo no soy conocedor del anime, pero él ahí nos va explicando, ¿verdad? Que hay anime shoujo, anime mao shoujo y anime shonen, que tienen características diferentes sobre cómo se representa la sexualidad. Carolina Sanabria, que es una de las co-coordinadoras, trabaja 2 series, Juana la Virgen, la telenovela colombiana, y Jane the Virgin, la serie norteamericana, para hacer como una especie de comparación, ¿verdad? Yo trabajo la serie española El Ministerio del Tiempo para tratar de hablar de cómo se ha dado una apropiación de la historia y del pasado en esta serie fantástica, te digo fantástica de fantasía, ¿verdad? No fantástica, sea buenísima, ¿verdad? Esta serie española. Y Sergio Aguilar, que es colega de acá de México, trabaja American Vandal, que es un falso documental, una parodia de los documentales criminales. Y cerramos con una sección que se llama Polémicas con el texto de la matriz del seriéfilo de Oliver Escobar, que ahí sí, ahora sí creo que él podría contarnos de qué va su polémica, que es también el texto, los 2 textos más largos son justamente las 2 miradas panorámicas, la de José María Catalá, que es el primer capítulo, y el texto de Oliver Escobar, que es el último capítulo. Sí. Adiós. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Yo en realidad no estaba programado, pero me invitó Bertolt ahora y bueno, voy a improvisar un poco sobre algo que escribí. Este, me parece que más allá de hablar sobre el artículo que escribí, es importante reconocer el trabajo que se hizo desde 2019, porque prácticamente ese trabajo lo empezaron Bertolt y Carolina, y a mí me contactaron posteriormente para tanto para colaborar como para conseguir algunos artículos, y fue así como contacté con Jessica Fernanda y con Sergio. Entonces, esos artículos que se añadieron, digamos que le dieron también pues cierta uniformidad a las secciones, porque además las secciones, hay que decirlo, siempre es difícil nombrar secciones a partir de, vamos a decir, características comunes que tienen algunos artículos. Y si ni siquiera en un libro que uno escribe necesariamente va en la misma dirección, a través de la investigación, cuando uno está investigando, se encuentra
con muchas cosas que a veces le cambian, ¿no? La perspectiva o las expectativas. Mucho más difícil es categorizar 14 artículos de diferentes autores desde diferentes perspectivas. Entonces, haber logrado que estos se volvieran 4 secciones fue en realidad pues una hazaña, digamos, en términos de que, de que al final uno se da cuenta de que sí hay un hilo conductor, digamos, pero hay cierto forzamiento, ¿no? Como para darle sentido también al libro. Y justo por eso es que la sección de polémicas es una sección que solo tiene un artículo, porque cuando me invitaron, yo personalmente, pues tengo una relación, digamos, antagónica con las series audiovisuales. Y justo cuando me invitaron a participar, pues les dije que podía participar, pero con un texto que fuera, digamos, por nombrarlo ahora, la crítica de este texto. Es decir, de alguna forma es hacer un escrito en el cual insto a los investigadores, pues, a que reconsideren, ¿no? Este estudio que se hace sobre las series y sus consecuencias económico-políticas, culturales, sociales en los lectores, en las audiencias, porque al final este libro va a ser leído, espero, por gente que está interesada en las series, pero interesada en las series es decir, que les gusta ver series. No es gente que va a leer este libro para que cuando lea mi artículo resulta que le va a problematizar el gusto por las series, ¿no? Entonces, creo que es importante en este sentido señalar eso, que fue gracias a ellos que pude insertar este artículo que de otra manera, no sé, quizás se hubiera convertido en un libro antiseries, ¿no? Entonces, gracias a que existe este artículo, es que quizá muchos seriéfilos, ¿no? Se van a poner a pensar y se van a empezar a cuestionar sobre las series y eso creo que es más, todavía más conveniente, ¿no? Que si hubiera aparecido un libro que era como para los convencidos, ¿no? Más bien, sería como un artículo para convencer a gente que en realidad, pues no sé si convencer, digamos, solo invitarles, ¿no? A pensar, a reflexionar al respecto. Yo querría como agregar, digamos, de que, y este es un segundo libro, menciono, pero podría haber tres, cuatro, cinco, que ahorita vamos a ver otro, digamos, ¿verdad? Es una serie en Arias Grace, es una miniserie. Em, ¿Ah? ¿De por qué no está ahí? Y todavía se siguen produciendo cosas como bastante interesantes en series. Y recordaba, digamos, pensando que este es un encuentro fundamentalmente de cine, y casi como para cerrar esto, digamos, pero para hablar un poco tal vez de la legitimidad de las series como objeto artístico audiovisual, ¿verdad? Porque eso también algo que más o menos también creo que toca, que toca Aliber, ¿verdad? Cuando destaca ciertas series que también son series también de autor, ¿verdad? Que son llevadas de pronto por cineastas que se embarcan en la cuestión de hacer una serie y demás. Pero estaba recordando que este crítico de cine, que a veces no me resulta tan simpático, pero que tiene una cierta voz, que es Carlos Boyero, el del País, él en algún momento él había dicho que una de sus 10 películas favoritas dura 84 horas, es Los Soprano. Que todavía no he encontrado en el primer libro y segundo libro no encontramos nadie que escriba Los Soprano, tal vez porque es muy grande, digamos, como que es un objeto muy grande para escribir 20 páginas, es demasiado, digamos, como relevante y demás. Entonces, esta cuestión de cómo de pronto puede haber ciertas series de televisión que tienen componentes o méritos, como podría tener, como hay buen cine, mal cine, hay buenas series, malas series, es de la misma manera que de pronto en los años 40, 50, el cine tenía que luchar por su legitimidad como arte, tal vez un poco antes incluso, digamos, de los 20 tal vez.
la serie de televisión a partir de los 90 que empiezan a luchar por su legitimidad como arte, y creo que este libro trata de dar esa legitimidad, es un objeto que merece ser estudiado, digamos. Y bueno, ahí cerraría yo con mi parte, ¿verdad? Y cerraríamos aquí con este libro. Pues muchísimas gracias. Sin duda se relaciona con la presentación de nuestro último libro, que también es una serie en donde nos abocamos 5 estudiosos y estudiosas sobre ese objeto cinematográfico. Y yo quisiera preguntarles, aprovechando estos últimos minutos, ¿cómo definen, cómo caracterizan el objeto cinematográfico en tanto que serie? Por formas, narrativas, estructuras que se pudieran dignificar o valorar. Eh, no, no, digamos, no forzamos a nadie a que se aproximara de una determinada manera a la serie. Sí les pedimos detalles del tipo, ok, si usted está nombrando una serie y nombra un pasaje, por favor, identifique en qué capítulo, identifique en qué temporada, em, identifique de pronto el arco, ¿verdad? Alguna gente prefirió de pronto, y eso no me parecía lo preferible, no sé, trataban Peaky Blinders, pero solamente las primeras 2 temporadas, etcétera. A mí me parece como que son películas de 5 temporadas, de alguna manera, ¿verdad? Hay que reconocer un poco los arcos. Varias de las personas prefirieron una aproximación como quien se aproximaría a cualquier novela, ¿verdad? Un registro del argumento, la construcción del personaje, etcétera. Algunos otros sí prefirieron hablar un poco de la puesta en escena, del audiovisual, de los tonos. Ahí, digamos, yo retomo, hay un autor francés, ¿cómo se llama? Que también, él también ha trabajado el tema del cine negro, pero el asunto es que él señala que, bueno, esa es la serie anterior, justamente, el libro anterior, de Locos por las series. Eso fue la serie de conferencias que tuvimos en el 2019, que algunas derivaron en artículos de acá, ¿verdad? Eh, el asunto es de que las series tienen una lógica que no está en las películas, que es la sedimentación. La sedimentación es decir, ahorita se me escapa el nombre del autor, ¿verdad? Pero el asunto de la sedimentación es que, a diferencia de una película que yo la veo en general en 2 horas, una serie yo la veo semana a semana y a veces año a año, lo cual significa que se va a ir acumulando un cierto conocimiento, y de pronto también puede ocurrir que haya una experiencia al tiempo que tiene el espectador a la par de la serie que no se tiene en una película, a menos de que sea una saga, que es un montón de películas. Harry Potter, 20 años, 15 años. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto ustedes ven, vuelvo con el caso de Los Sopranos, uno ve al hijo de Tony Soprano a los 13 años y lo termina viendo a los 20 años. Y uno envejece con él. Ese tipo de cosas es algo específicamente de las series. De hecho, Carolina Sanabria creo que lo señala el artículo acá, es más cercano de pronto a la literatura por entregas de los años del siglo XIX que al cine propiamente, ¿verdad? Y eso es como muy interesante para hablar no solo de cinematográfico, sino propiamente seriéfilo, digamos. Ok. Muchísimas gracias. Sin duda se conecta con esta polémica que también desarrolló Ilia, en el sentido en el cual las políticas y esa dimensión social influye en el cine y este a su vez organiza la realidad que percibimos, y de la misma manera las series también nos van a instar a percibir y a modelar el mundo en serie, ¿no? Como lo dice el título que ustedes proponen también muy polémico en este volumen, Interpretaciones en serie. Eso ya dice bastante de cómo entonces estas series nos van a modelar a nosotros para con la interpretación de la realidad. Vamos a pasar a la tercera, a la penúltima presentación editorial. Es El infierno en la tierra, el cine de Arturo Ripstein, coordinado por Alfonso Ortega Mantecón, que está en línea. Cedemos el uso de la voz. Adelante, Alfonso. Buenas tardes a todos y todas. También destacar y agradecer al comité organizador la invitación para presentar aquí el libro El infierno en la tierra, el cine de Arturo Ripstein. Ok. Les comparto aquí la portada. Pocos directores mexicanos han llegado a gozar de la trascendencia y la trayectoria tan extensa, prolífica y variada como la de Arturo Ripstein, quien nació en 1943 y quien todavía está con nosotros. Desde 1996, no, perdón, desde 1966 incursionó en el cine con la cinta Tiempo de Morir,
donde incorporó algunos elementos del western al contexto nacional, y para 1973 construyó ya un asfixiante entorno familiar dentro del Castillo de la Pureza. Mientras que en 1978 plasmó en la gran pantalla a la Manuela en El lugar sin límites, convirtiéndola en uno de los personajes más complejos y entrañables de la historia del cine nacional. En ocasiones, la filmografía de Arturo Ripstein llega a ser polémica, controversial, y también presenta un mundo donde las pasiones, el amor fu o el amor loco, las ambiciones, el orgullo y el odio configuran un particular imaginario cinematográfico que es digno de ser estudiado a profundidad. La filmografía ripsteiniana puede dividirse en dos grandes etapas o dos grandes bloques. El primero de ellos se distingue por el trabajo cercano con la pluma de importantes escritores y escritoras de América Latina, como fue el caso de Gabriel García Márquez, Elena Garro, José Emilio Pacheco y Vicente Leñero, entre otros. En esta primera etapa, pues Arthur Ripstein era todavía muy joven, comenzó a mostrar el deseo de hacer un cine que se apartara de las producciones comerciales que poblaban la cartelera mexicana de la época. Esto a sabiendas de que iba a ser bastante complicado y difícil hacer frente a todo un engranaje institucional de la producción fílmica nacional. También estaba consciente de que debería ir a contracorriente si es que quería hacer un cine personal y autoral en el contexto en el que le tocó desarrollarse. Ya unas décadas después de su debut como cineasta, comenzó la segunda etapa de su filmografía, que está marcada por la película El Imperio de la Fortuna de 1986, donde tuvo lugar su primera colaboración con Paz Alicia García Diego. Y juntos, y por más de 30 años, esta mancuerna de director y guionista se han encargado de continuar explorando un universo complejo, excéntrico y personal que ha dado resultado varios filmes que no pretenden seguir el flujo o las tendencias imperantes del resto de la producción cinematográfica nacional. Por lo tanto, podríamos decir que el cine de Arturo Ripstein viene a presentar un universo personal que es habitado por personajes prisioneros en un infierno terrenal, donde ya han comenzado a pagar por sus ambiciones, vicios y pecados. Tenemos también héroes y heroínas trágicos, condenados a la infelicidad y a la tragedia por la propia suerte y el misericorde destino. Todo esto se condensa en redondos y complejos guiones, también un humor irónico y sardónico, así como el empleo de un peculiar lenguaje que resulta poéticamente soez, así como en un sublime manejo de la cámara y los reconocidos y famosos planos secuencia que maneja Arturo Ripstein. Y en más de sus 30 producciones cinematográficas, Arturo Ripstein pues, ha demostrado que es posible realizar un cine de autor en México, a pesar de los embistes, obstáculos y estocadas de la misma industria cinematográfica nacional. Su obra, ante todo, como él mismo lo ha recalcado, no busca complacer a las audiencias ni tampoco a la crítica, sino ser una vía de expresión completamente personal. En este libro, El infierno en la tierra, del cine de Arturo Ripstein, me dio la labor de reunir 30 capítulos centrados en el estudio de la filmografía completa de este prolífico realizador mexicano, y cada uno de esos apartados viene a aproximarse a una película de ese cineasta desde diferentes enfoques, perspectivas y aproximaciones, con el objetivo de preservar, analizar, comprender y también promover el valioso legado de un director que muchas veces ha sido juzgado e incomprendido, pero que también es reconocido internacionalmente por su calidad dentro del cine mexicano. Y ahora vamos a hacer un recorrido por el interior del libro, por el índice más bien. Déjenles comparto pantalla. Ok. Es un libro de, como ya les comentaba, que cada capítulo se centra en un largometraje de Arturo Ripstein. Incluimos desde el primer largometraje hasta el último que ha realizado, o sea, se abarca la totalidad de la filmografía de Arturo Ripstein, algo que no se había hecho anteriormente. Realmente existen pocos materiales de referencia acerca del cine de Arturo Ripstein. Hay una aproximación de lo que se queda en los años 90 y también un libro de entrevistas de conversaciones de Ripstein con García Riera. Por aquí es el primer libro que aborda la totalidad del cine de Ripstein, desde El tiempo de morir hasta El diablo entre las piernas. Comenzamos en el libro con un texto introductorio que es como una visión panorámica de qué es el cine de Arturo Ripstein, y para plantear un panorama de cuál fue el contexto en el que le tocó desarrollarse, en el que surgió, un texto a cargo de Mónica del Sagrario Medina Cuevas,
y en él se revisa a grandes rasgos la visión autoral de Ripstein, que distingue su cine, qué elementos estilísticos y técnicos se van repitiendo película con película, y hacer como un, digamos, contextualizar. Alfonso, perdón, ¿podrías ampliar un poco la letra? Gracias. Contextualizar en dónde surgió cada uno de las películas de Ripstein, quienes han sido su equipo recurrente en este andar por el cine. Y de ahí ya comenzamos este recorrido analizando cada una de las películas de este director. Cabe señalar que los autores y autoras que colaboraron en ese proyecto, pues hacen el enfoque de carácter interdisciplinario a cada una de las películas, según lo que es más adecuado a cada objeto de estudio. Por ejemplo, aquellas películas que llega a abordar, por ejemplo, el tema de la migración, está abordada por una especialista que ha hecho varios estudios en torno a estudios migratorios y representación femenina. O sea que está como moldeado a, pues, el perfil de cada persona y lo que sugiere cada uno de los capítulos. Tenemos entonces que se inicia el recorrido con Tiempo de Morir, un texto a cargo de Mariana Martínez Bonilla, que es la ópera prima de Arturo Ripstein, cuando estaba apenas incursionando en el cine, y que es una película muy interesante porque es un western en un momento en el que prácticamente no se hacían westerns en el cine mexicano. Luego tenemos una adaptación de una gran obra literaria, Los Recuerdos del Porvenir, un texto a cargo de Ileana Díaz Ramírez. Posteriormente me doy a la labor de estudiar una película que no es muy conocida, La Hora de los Niños, que fue un proyecto contestatario de Ripstein al cine comercial. Una película pues completamente experimental, donde juega y dialoga un poco con las tendencias del slow cinema para, digamos, ir a contracorriente de lo que estaba apostando el cine comercial. De ahí el texto de Rocío González Arce estudia una de las películas icónicas de Arturo Ripstein, que es el famoso Castillo de la Pureza. De ahí una ambientación histórica, también algo atípico en la época del filme, El Santo Oficio, a cargo de Samuel Laguna Cerda. Posteriormente, la película Foxtrot, que fue el único filme que hizo Arturo Ripstein con un elenco extranjero. En este caso tenemos la presencia de Peter O'Toole y Charlotte Rampling en la película Foxtrot, un texto que fue elaborado por Virginia Medina Ávila. También dimos espacio para el documental de Arturo Ripstein, Lecumberri, el Palacio Negro, un texto que estuvo a cargo de Mariana Martínez Bonilla, donde se revisa este documental que hizo Arturo Ripstein, originalmente encomendado por el gobierno, pero ya que acabó siendo censurado, y donde, digamos, se ve, además de la incursión de Ripstein en el documental, también el contexto y la implicancia de Ripstein en esta causa. También tenemos el otro análisis icónico, que es El lugar sin límites, a cargo de Francisca Pérez Lence. También se revisan dos películas de un periodo complicado en el cine nacional, donde surgió La Viuda Negra con Isela Vega, una película de 1977. Y de ahí vamos ya continuando ese recorrido por Cadena Perpetua, La Ilegal, La Tía Alejandra, La Seducción, Rastro de Muerte, El Otro, hasta llegar a la película que marcó el inicio de la segunda etapa de la filmografía ripsteiniana, que es El Imperio de la Fortuna, un texto a cargo de Lucero Fragoso Lugo y la primera colaboración de Arturo Ripstein con Paz Alicia García Diego. Como pueden ver, aquí en el título de cada capítulo se ve, digamos, como el enfoque que llega a dar cada uno de los autores. Por ejemplo, aquí en el otro, una aproximación desde la estudios de género, estudiando homoerotismo y homosexualidad en la película. Y cada capítulo, les digo, se enfoca desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el de Profundo Carmesí estudia la representación del amor pasional o el amor fu dentro de la película Profundo Carmesí. Muy bien. Y digamos, así es el libro. Hacemos un recorrido por toda la obra ripsteiniana de forma bastante detallada. Es un libro, pues, bastante extenso, dada la complejidad del cine de Arturo Ripstein. Son un libro de 662 páginas. Y también, al final, para cerrar este volumen, incluimos una conversación con Arturo Ripstein. Lo logramos contactar y, pues, conversé con él acerca de toda su filmografía y se incluyó al final de este libro la conversación con el director. Entonces les exhorto, les invito a aproximarse a este libro que sin duda es uno de los realizadores más importantes de todo el cine
mexicano y pues este libro hace un compendio, una aproximación al que es todo su cine, de principio a fin y contemplando toda la filmografía. El libro ya está, ya aparece en el catálogo de ventas por Amazon. Aparece todavía como stock no disponible porque está en proceso de alta, pero en el transcurso de la próxima semana ya va a haber ejemplares disponibles para la adquisición. Y también aquí en este flyer que les comparto viene correo y un teléfono donde puede adquirirse un ejemplar impreso de este libro. Pues muchas gracias a todos y todas. Gracias, Alfonso. ¿Nos podrías platicar un poco más acerca del proceso de composición del libro? Es decir, ¿repartiste por los títulos de las óperas o a partir de los enfoques? ¿Cómo fue la convocatoria que realizaste? Porque sin duda es una tarea monumental. Sí, pues fue un proyecto de aproximadamente 4 o 5 años de planeación, porque sí, con todo el rigor de un texto académico, dictaminación y todo de por medio. Pero lo que se hizo para la selección de los capítulos, hubo ocasiones donde pues la película prácticamente se enfocaba muy bien al perfil de un investigador o investigadora, y ahí le preguntaba de, ¿quieres abordar esta película? Que fue el caso de la película de La Ilegal, una película que no es muy reconocida de Arturo Ripstein o valorada por la crítica. Así que fue una invitación directa de, ¿quieres trabajar esta película? Porque es afín a tus temas de investigación y demás. Y en otra parte de los casos, pues fue prácticamente tengo abierto este catálogo y opciones de película, con cuál te sientes más cómodo estudiando, aproximando y desarrollando un texto sobre ella, de acuerdo a tus perfiles y orientaciones de tus investigaciones. Y pues así se fue dando la configuración de este libro de acuerdo al perfil de cada quien y también sus intereses, que es algo muy importante, pues trabajar con Ujú. una película con la que te sientes cómodo y a gusto y que deseas hablar y explorar algo acerca de ella. Y pues simplemente fueron más de 30 autores, así que fue largo el proceso de estar evaluando y dictaminando los textos, pero pues se logró, pienso yo, un libro con una notoria calidad que incluso ya el mismo Arturo Ripstein tiene el libro en sus manos y quedó muy satisfecho con el resultado de este proyecto. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos acompaña también en línea el maestro Gustavo Pando. ¿Está por ahí? Para hacer la última presentación de esta mesa. Si Sí, podemos buenas tardes. proyectar ahí la... Gracias, Gustavo. Sí, Héctor, si comparto. podríamos ahí proyectar la presentación. Ah, bueno, la presentas tú, Gustavo. Sí, ya compartí. No sé, ¿me confirman si la pueden ver, por favor? Ya se ve. Ah, muchas Listo, gracias. sí. Pues Sí, muchas bueno, gracias. Adelante, Gus, este, adelante. bueno, antes que nada, pues muchas gracias a los organizadores del evento del Sepancine, a la Universidad Veracruzana, igual porque gracias a ellos pudimos publicar este libro en la biblioteca digital de la Universidad Veracruzana. Este, y bueno, la UAP, que de ahí es donde nació la idea bueno, ahí fue donde nació la idea de este libro. Este, eh, a, Abel, no sé si quisieras continuar. Sí, gracias. Sí. Pues bueno, vamos a hacer aquí polémica con las interpretaciones en serie, porque en el seminario de teoría literaria y estudios cinematográficos con la doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán, quien participa con un artículo en este libro, compartíamos muchas miradas críticas y aportes para hacer la aplicación de los textos teóricos que íbamos leyendo en ese seminario de manera conjunta. Entonces, de verdad que fue hasta cierto punto casual que nos hizo esta recomendación de apreciar la serie así de manera muy, muy personal y resultó que seguimos conversando durante varias sesiones sobre esta serie y de ahí surgió el interés, pues, de estudiarla en serio. Entonces, a partir de las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros podía aportar.
Yo fungí el papel de coordinador porque había terminado la estancia postdoctoral en donde conocí a los compañeros de la UAP. Y entonces, estando en la Universidad Veracruzana, pues existía esta posibilidad de llevar a cabo todo un proceso editorial de dictamen y de conjunción de los artículos, pero siempre cuidando que se tratara de 5 miradas que tuvieran algo en común o que cuidáramos o que lográramos tener esta característica del libro que nos costó muchísimo porque tuvimos que leernos unos a otros para ver cuáles eran los hilos conductores. Entonces, al final de cuentas, pues es un libro muy interesante que está descargable en la Biblioteca Digital de Humanidades. mm, que, bueno, vamos a hablar del contexto de la obra. Ahí sigo yo también, Gustavo. Sí, sí, o si quieres, pero sí. Pues bueno, miren, la serie está basada en una novela escrita por Margaret Atwood. Como ustedes saben, ella se hizo famosa sobre todo a nivel internacional por El cuento de la criada. Y alias Grace es poco conocido hasta que salió esta serie. Entonces, el proceso de producción de la serie es muy interesante porque está basada en la novela, que a su vez está basada en hechos reales y que hacen una contrarréplica a una serie de apreciaciones que se tenían sobre el personaje histórico Grace Mark, una inmigrante irlandesa que llega en el siglo XIX a Canadá y que es acusada de un doble asesinato. Entonces, la novela pone en escena las posibilidades de inocencia como de culpabilidad. Y asimismo la serie traduce al lenguaje cinematográfico esas posibilidades y nos lanza muchas preguntas a los espectadores y a los investigadores sobre el proceso de composición en términos literarios, pero también en términos cinematográficos, en términos de las estructuras narrativas y los diferentes recursos audiovisuales que fueron empleando las autorías de esta serie. Entonces, es un proceso integrado. Nosotros consideramos que, bueno, la hipótesis de trabajo con la que fuimos organizando las investigaciones es que se trata de un proceso creativo integrado que viene desde la novela y que termina en la serie, pero que además tiene como triángulo semiótico o triángulo interpretativo la realidad histórica. Entonces, a partir de estos dos modelos, tanto de estos dos soportes, el verbal escrito, que es la novela, como el audiovisual, Margaret Atwood hace o nos hace pensar muchas cosas acerca de esa supuesta realidad histórica que se construyó en un siglo en donde se tenía una imagen de la mujer, pues como ustedes saben, de manera muy negativa, que es el siglo XIX. Es un siglo muy difícil para las mujeres, un siglo muy conservador y con muchas revoluciones en el nivel político e ideológico. Este caso de Grace Marks como supuesta asesina, em, se convirtió en un paradigma político porque empezaba la revuelta de los inmigrantes en Canadá. Entonces, en ella se dirimía la estabilidad política de estos inmigrantes. En la medida en que la prensa periódica se interesaba en su caso, también los inmigrantes se veían representados en la prensa periódica. Por eso se volvió tan importante este caso. Además de que, al final de cuentas, en la realidad histórica, nunca se supo si en realidad había participado en los asesinatos de los que es inculpada. Y bueno, el primer capítulo lo abro yo con el análisis de un personaje que inventa Margaret Atwood que se llama Jeremiah Pontelli. Y Jeremiah se corresponde a este arquetipo del loco, que es una figura carnavalesca. Esa es la tesis que yo trabajo en este primer capítulo, porque esta figura carnavalesca, esta máscara narrativa, le permite a la novelista inventar, le permite a la novelista brindarnos la posibilidad de que toda verdad puede ser desmantelada desde el fondo. Es decir, toda verdad puede ser relativizada dependiendo de quién la cuenta. Entonces, este personaje es muy importante porque se vuelve aliado y cómplice de la inculpada y además permite que el discurso narrativo, al menos en la obra literaria, que es en lo que yo me aboco en este primer capítulo, aparezca desdoblado a través un poco de un discurso narrativo omnisciente, que es el que escribe la autora
de la novela, pero también de un discurso autodiegético por parte de la protagonista. Y es en ese discurso autodiegético en donde ella se relaciona con la figura del loco, que es este vendedor de bagatelas que se presenta en un momento de su vida, le lee la mano y le dice que va a tener muchos problemas. Pero en realidad nosotros, como lectores de la novela y como espectadores de la serie, no sabemos si ese personaje es inventado por ella. Y ahí es en donde entra esta impronta de una máscara narrativa que aparece ahí de manera muy interesante, que al final de cuentas es un artificio artístico que a Margaret Atwood le permite maniobrar dentro de la verdad histórica. El siguiente capítulo, adelante, Gustavo. Sí, el segundo capítulo de la doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán aborda una secuencia específica de la miniserie a través de una aproximación transmedial, comparando cómo se construyen las emociones de cólera y compasión en la novela, tanto en la novela como en la miniserie. Se mezcla las herramientas de la narratología con las categorías de sujet, estructura y sujet de texto de Godot y Marion. Este, la teoría de las emociones de Cherdot, la teoría de la retórica de Aristóteles, mostrando cómo cambian los efectos patémicos al pasar de un soporte a otro. En la novela, las emociones se transmiten mediante la voz de Grace y la organización del relato, lo que genera una cólera sugerida y una compasión más interiorizada. En la miniserie, en cambio, estas emociones se intensifican gracias a los códigos audiovisuales, los primeros planos, los silencios estratégicos, la proxémica y la entonación. El hallazgo central que la doctora Raquel nos habla es que la adaptación no se limita a trasladar contenidos, sino que los reconfigura emocionalmente. El espectador experimenta la tragedia de Mary y la empatía de Grace de manera más inmediata. Con ello, el capítulo evidencia que la transmedialidad implica más una rearticulación estética y afectiva, no solo narrativa. Muchas gracias. En el tercer capítulo, que lo escribe Niebla, Estefanía Recendis, ella hace un estudio cronotópico de la miniserie muy interesante, porque a Niebla no se le va ella sostiene y argumenta la idea de que la configuración espaciotemporal está imantada o contaminada por las emociones de la protagonista. Entonces, esta configuración del espacio y el tiempo, las atmósferas que vive el personaje en el relato audiovisual, de alguna manera la desenmascaran de ese posible culpabilidad en torno a los asesinatos de los que es inculpada. Eh, lo que hace, lo que hace Niebla es observar la idea de que la emoción que se representa, que se expresa en la miniserie, delata la posible culpabilidad del personaje protagonista. Además de que el tiempo y el espacio se van reconfigurando conforme ella eh, va teniendo un proceso de decadencia en su personalidad. Entonces, conforme vemos en cómo avanza, son 6 capítulos, esto no se los dijimos al principio, es una miniserie de 6 capítulos. Entonces, lo que hace Niebla es una observación de cómo el tiempo y el espacio se van degradando conforme avanzamos en estos 6 capítulos. Estos representan las emociones del personaje principal, lo cual implica o la implica de manera casi rozando en la evidencia de que efectivamente es culpable de los asesinatos de los que es acusada y encerrado durante 30 años, por cierto. En la realidad histórica, este personaje permaneció desde los 16 años hasta 30 años en la cárcel. Finalmente es liberada por estas cuestiones políticas que les platicaba, pero también porque nunca se supo si ella tenía realmente un brote psicótico, es decir, de amnesia. Realmente nunca dijo lo que había pasado durante la noche de los asesinatos, adjudicándose un episodio de amnesia. Entonces, todo el mundo intentó averiguar qué era lo que había pasado esa noche de los asesinatos y nunca pudieron averiguar qué pasó. Lo que hace Margaret Atwood es introducir además de este personaje de loco que se vuelve cómplice de ella, otro que es un médico, un psiquiatra, que intenta analizarla
para descubrir si a través de la hipnosis Grace puede revelar lo que pasó esa noche. Niebla no la suelta, o sea, prácticamente acorrala al personaje hasta intentar revelar que las emociones están situadas en el espacio y en el tiempo, y que la miniserie nos revela una tesis muy específica acerca de su posible culpabilidad. Pero los demás capítulos difieren un tanto con eso, otros nos quedamos en la parte de que todo se trata de un artificio y de una relativización de la verdad, mientras es que otros, los siguientes capítulos, hacen un análisis más formal y estructural del relato con el fin de observar que realmente ahí lo que está pasando es que estamos cayendo en el juego de las apariencias, como va a platicarnos enseguida Gustavo. Sí, sí, de hecho, en el cuarto capítulo, el maestro Héctor Ramón Cobo Nieva analiza la miniserie desde la perspectiva del diseño visual, específicamente. El punto de partida es el uso de los códigos visuales cinematográficos, organizado en categorías como lo icónico, lo fotográfico, la movilidad y lo gráfico. Para este análisis se usan los elementos del carácter fotográfico, tipos de plano, profundidad de campo, ángulos, iluminación y color, así como la movilidad tanto de los objetos dentro del encuadre como de la propia cámara. El estudio se lleva a cabo mediante un minucioso decoupage que hace Coe, plano por plano, lo que permite identificar los motivos visuales que organizan el sentido de la miniserie. Precisamente son estos sentidos los que, esos motivos son los que se van plasmando por el uso de las herramientas cinematográficas que se, se vislumbran ciertos temas específicos, este, como, bueno, como habían mencionado antes, Abel, ¿no? Es la parte de la disociación de la personalidad, ¿no? La ambigüedad, toda esta búsqueda por la verdad, si es que hay alguna, ¿no? Entre estos motivos específicos se destacan el laberinto y el espejo. El laberinto aparece en la disposición de líneas y formas, por ejemplo, cuando el doctor Jordan avanza por la cárcel hacia Grace y cómo él se pierde en esas primeras escenas tratando de encontrarla, ¿no? Es un motivo recurrente. O en los movimientos de la cámara que recorren la casa de los Kinnear, donde pasó el asesinato, que siempre, ¿no? Se mueve como de forma etérea, sin saber, da la sensación de que no se sabe a dónde nos lleva, en forma de espiral. Esta construcción visual funciona como una metáfora de la posible memoria fragmentada de Grace, donde conviven Mary White y Nancy Montgomery. Por su parte, el espejo se asocia con la disociación y la doble personalidad. A veces se presenta literalmente en la escena y otras se insinúa a través de composiciones en la que Grace y Mary aparecen como reflejos de una de otra, ¿no? La conclusión de este capítulo es una doble. Por un lado, que los recursos visuales son esenciales para transmitir la búsqueda del Dr. Jordan por descifrar las memorias de Grace y la ambigüedad de su identidad, ¿no? Por otro lado, que Alias Grace demuestra poseer un lenguaje visual sofisticado y un notable trabajo de producción que merece un análisis estético tan riguroso como el de cualquier otra obra cinematográfica. Y bueno, ya llegamos a lo que es el último capítulo del libro. Yo me encargué de este último capítulo, y en el cual yo me inscribo principalmente, bueno, el artículo se inscribe principalmente en la narratología cognitiva, estudiando cómo la miniserie construye mundos posibles a partir de las representaciones subjetivas que se nos presentan. Retomando la noción de storyboard de David Herman y la teoría de mundos posibles de Mary Lou Ryan, en el análisis se muestran cómo se dicta la forma en que se interpreta el relato por medio de estas representaciones subjetivas, las de Grace, mediante recuerdos fragmentados, sueños, su propia narración y la secuencia de A y la secuencia de hipnosis. Las de Jordan aparentemente más objetivas, pero igualmente sesgadas por esta subjetividad del personaje. La serie se estructura entonces
sobre la ambigüedad. Cada perspectiva abre rutas diferentes de sentido y obliga al espectador a decidir cuál aceptar, rechazar o mantener en suspensión. Así la narrativa nos entrega no entrega una verdad definitiva, sino una multiplicidad de posibilidades, de modo que Grace puede ser víctima, criminal o alguien con un trastorno disociativo de personalidad. El aporte principal, creo yo, de la obra es el uso de la focalización y la información narrativa para convertir al propio espectador en co-creador del sentido, pues debe habitar y negociar entre estos mundos posibles. Este, al final, en Alias Grace, la ambigüedad no es un defecto, sino el motor que sostiene una parte importante de la experiencia narrativa de la serie en específico. Y bueno, algunos ejes transversales que después de leernos, después de componer y de recomponer nuestros capítulos, son los que podemos compartirles en este libro, que son efectivamente las máscaras y las identidades en todos los sentidos posibles, tanto en el sentido diegético como en el sentido visual y formal. El tiempo y el espacio como estructura narrativa, es decir, con este concepto bactiniano de cronotopo, pero también a partir de las emociones como hilo conductor universal. El capítulo, retomo aquí lo que dijiste, Gustavo, del capítulo de la doctora Raquel, que Mm. analiza nada más un fragmento de la miniserie. Va a descubrir en ese fragmento un universo de emociones universales. Es decir, la doctora Raquel lo que hace es equiparar a uno de los personajes aparentemente nimios con nada más y nada menos que con Aquiles de la Ilíada. Es decir, por uno de los efectos parténmicos, por una de las emociones que ella tiene frente a las injusticias. Entonces es muy interesante cómo en esta serie se pueden observar esas emociones, cómo se pueden expresar esas emociones que ya están en la historia universal de la humanidad. Y también estos últimos dos elementos que nos acaba de comentar Gustavo, los códigos. Te cedo la voz, Gustavo. Sí, precisamente igual, eh, si bien hubo algunos artículos, algunos capítulos que se centran más en la parte de la miniserie, como los últimos, principalmente, eh, esta parte de los códigos visuales y cómo es que se presenta eh, el relato en el medio audiovisual, también, ¿no? Guía, ¿no? Uno de los ejes transversales que se presentan dentro del libro. De igual manera, creo que resalta mucho al final el valor de un análisis interdisciplinario para las obras tanto literarias como audiovisuales, incluso más para las que son transposiciones, eh, ya que al tener de hecho, incluso los autores de cada uno de los capítulos venimos de distintas disciplinas. eh, y cada uno, pues al final también tenemos nuestros intereses de estudio. Entonces, eh, esto hace resaltar y crea un énfasis en diferentes nos deja ver un mismo texto, como es Alias Grace, de diferentes perspectivas. Porque igual como el relato del elefante, ¿no? Si alguien describe un elefante desde solamente una perspectiva, nunca va a poder, desde un solo lado, ¿no? Nunca vamos a poder conocer el elefante en su totalidad. Entonces, pues es necesario y más en algo luego tan rico teóricamente como la narrativa, verlo desde distintas perspectivas y, y, y de una u otra manera conversarlo, ¿no? Discutirlo. Y creo que eso se hace muy presente dentro
del producto final que fue el libro. Muchísimas gracias, Gustavo. Aquí tenemos el código QR para la descarga del libro y bueno, también como en las demás presentaciones, la invitación es a acercarnos al objeto cinematográfico, que lo pueden encontrar en este caso en Netflix, y la novela de Margaret Atwood, porque tiene un epílogo muy interesante de cómo la compuso a través de sus investigaciones históricas. Mm, con esto cerramos esta magnífica mesa de presentaciones editoriales. Por supuesto que hay vasos comunicantes entre al menos dos presentaciones aquí, las interpretaciones de series y el caso de Alias Grace. ¿Cómo se insertaría, por ejemplo? Yo plantearía esa pregunta y solicitaría un volumen de estos para responderme a través de la lectura cómo se configura una serie en tanto que objeto cinematográfico, ¿no? Porque nosotros entramos desde diferentes ángulos. Y por otro lado, esta relación que destaca bastante entre el volumen de cine, turismo y territorio y también justamente con interpretaciones en serie, esta correlación que hay entre lo político y lo estético en el relato cinematográfico y cómo esto influye. Aquí hay una pregunta para Ilia. Sí. Es ahí nada más por mi procedencia, digamos que Costa Rica es un país turístico, pero sí, 60% de su economía es del turismo. ¿Hay alguna referencia, digamos, en este estudio alguien trabajó algo que tenga que ver con Centroamérica? Hola. No, no es de los vacíos que tenemos todavía. Es decir, como se señala en el primer capítulo, hasta ahora la mayor producción, que tampoco es tanta comparada con lo que se está haciendo en el mundo anglosajón, está sobre todo en España, ahí sí creo que hay una producción considerable. En Portugal, después Brasil, pero claro, también tiene que ver con la dimensión, ¿no? La escala de Brasil. Y luego México. Y muy poquito en Colombia. Y en Cuba me parece que solamente quizá el trabajo que está incluido en este libro y algún otro. Entonces sí, todavía queda mucho por hacer. Ya hay algunos autores que han referido que incluso esta producción académica sobre la relación entre cine y turismo y cine y territorio también está muy centrada en el norte global, ¿no? Y que justamente un vacío que intenta llenar o al que intenta contribuir a este libro es que haya más producción sobre este tema desde el sur global también. Entonces, creo que puede ser también una iniciativa para que se sumen más países justo con cómo se está representando en el cine, qué incidencia tiene el cine sobre esta dinámica y cómo puede estar transformando los territorios en casos que no han sido abordados. Entonces queda también ahí abierta la invitación para justo con esta iniciativa, las metodologías que se proponen, los enfoques, se pueda desarrollar también en otros países que no están incluidos en este libro. Es decir, no es un libro cerrado, ¿no? Todavía es como un principio de lo que queda por hacer en Iberoamérica. Gracias por la pregunta. En el chat no hay, perdón. ¿Podemos abrir el micrófono en el Zoom? Pregunta. Si alguien desde la plataforma Zoom desea hacer alguna pregunta, tenemos tiempo. O quienes están aquí presentes. Yo nada más la referencia al autor que tiene una teoría para análisis de series es Jean-Pierre Eskenazi. Tiene como 3 libros de análisis de series. Él habla de sedimentación y otra serie de categorías. Es, Eskenazi, sí, supongo. Él viene de estudios del cine, digamos. Tiene un libro de cine negro, así fue como lo googleé ahorita, porque no me acordaba el nombre de los libros de series de él. Busqué el libro de cine negro, pero tiene por lo menos 3 libros donde recopila artículos que ha publicado en revistas académicas, pero en torno a análisis de series. Gracias. No hay, ¿verdad? En el chat tampoco. Bueno, pues no nos queda nada más que agradecer a los organizadores de este congreso. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron vía remota y a quienes están aquí de manera presencial.
Hemos pasado enlaces y hemos dicho también a través de la presentación, como por ejemplo la de Alfonso, en donde se pueden conseguir estos volúmenes, ya sea para los jóvenes investigadores o para ya los investigadores consolidados que quieran trazar nuevas líneas de investigación entre los diferentes objetos cinematográficos. En el programa digital hay un enlace a una carpeta de los libros que están disponibles en formato digital. Entonces, solo es cosa de darle clic. Y pues nada, ahorita a las 5 vamos a tener nuestra conferencia de clausura, que se llama La mujer del cine mexicano, su papel en la industria audiovisual. La ponente es Carolina Amador. Solo que por cuestiones de tráfico ahorita parece que va un poco retrasada, pero vamos a estar en la sala 1. Ah, sí, para que nos reconectemos allá, bueno, quienes están en línea y quienes están presenciales, los invitamos a esperar unos minutos para tener nuestra conferencia de clausura en la sala Xochicali. Gracias.